los circuitos secuenciales. Digo nuevo con respecto a los combinatorios que se estudiaron previamente. Estos son los circuitos cuyas salidas están determinadas solamente, los combinatorios, me refiero a lo que estudiamos previamente, son los circuitos cuyas entradas, salidas están determinadas solamente por las entradas. Si en la entrada cambia algo, se refleja directamente en la salida, pero no tiene nada que ver con la historia. O sea, me refiero, si tú tienes una calculadora, por ejemplo, imagínate una calculadora. Si tú sumas 2 más 3, la calculadora te va a dar 5. Una calculadora comercial cualquiera. Si tú sumas 2 más 3, te va a dar 5. Pero ese 5 te va a dar siempre, independientemente de lo que hayas hecho previamente. Si previamente te comiste un sándwich, o previamente multiplicaste un número, o previamente saliste, te levantaste a correr y volviste, y después sumaste 2 más 3, sigue dando 5. Eso es lo que quiere decir un circuito combinatorio. Las salidas van a depender solamente de las entradas, no importa lo que hiciste antes. O sea, si comiste o no comiste, no importa. ¿Ves? En cambio, hay un tipo de circuito llamados secuenciales, cuya salida, además de depender de las entradas, también, evidentemente, también depende de las entradas, también dependen de lo que hubo previamente, de una historia pasada. O sea, algo así como que tú tienes hambre porque no has comido. Si tú comes, se le quita el hambre. O sea, depende tener hambre o no de cómo estabas previamente. Entonces, hay unos circuitos que también ocurre algo así, dependiendo de en el estado que se encuentra, en la entrada que está, y de lo que ocurrió previamente, es que va a dar la salida. Ese tipo de circuitos se llama circuitos secuenciales. Fíjense en este caso, este es un circuito combinatorio. Simplemente si yo pongo aquí 0, 1, 0 y 1, da 0. Y el 0 negado da 1. Por lo tanto, 0 o 1 da 1. El resultado da 1. Pero yo con solamente cambiar esto, y no importa previamente lo que tenía, ahora aquí da 0, 0 y 1 también da 0, y el resultado da 0. O sea, él no mantiene ningún tipo de memoria. Por eso se llama de que los circuitos secuenciales tienen memoria, porque requieren del estado previo, de lo que pasó previamente, y para saber lo que pasó previamente deben tener algún tipo de almacenamiento, alguna forma de almacenar, que vamos a ver que es gracias a los flip-flops. Bueno, en la definición formal, entonces dice que existe otro tipo de circuito en donde las salidas dependen de las entradas, pero también de su historia pasada. De cómo se encontraba la situación del circuito en un tiempo menos uno, o sea, un tiempo previo. Esto significa que las salidas actuales dependen de la secuencia de valores lógicos en las entradas. O sea, de la secuencia de valores lógicos, de lo que fue pasando previamente. Eso es lo que significamos interpretar bien eso, de lo que fue pasando previamente. El estado actual va a depender de todas esas cosas que pasaron previamente. Porque yo puedo tener caminos condicionantes que me hacen ir para un lado o para otro. Vamos a definir qué es estado. Estados son cada etapa que atraviesa un circuito secuencial, la cual puede ser un estado inicial del circuito, donde empieza, un estado intermedio a lo largo del circuito, o un estado final donde posiblemente el circuito termine, o sea, la secuencia termine. Y cada uno de los estados dependen del estado anterior, de cómo estaba la condición en el estado anterior. ¿Cómo se representan los estados? Los estados los vamos a representar gráficamente con unos círculos. Quitan los círculos.
Hay dos formas de representarlo y dos formas de trabajar este tipo de circuitos secuenciales. Uno llamado tipo Moore, en donde las salidas dependen directamente del estado. Fíjense, si el círculo representa el estado, aquí donde yo pongo el número del estado, el estado 0, el estado 2, el estado 3, el estado es cómo se encuentra en un momento dado ese circuito. Las salidas, fíjense que dependen directamente del estado, la ponemos dentro del estado. A diferencia del MIDI, que fíjense que las salidas están fuera del estado, porque no dependen directamente del estado, sino de las entradas. Y del estado, las dos cosas, ¿no? Pero directamente de las entradas. Aquí directamente del estado. Con una flecha vamos a indicar a dónde es el siguiente estado que va a tener ese circuito, ese sistema. Y sobre la flecha vamos a poner las entradas del sistema. Acuérdense que cuando nosotros diseñamos, igual aquí tenemos una caja negra, en nuestro circuito, en este caso secuencial, tenemos una serie de entradas y una serie de salidas. Estas entradas del sistema yo las voy a reflejar en la flecha. Ya vamos a ver cómo. Y las salidas las reflejo, en el caso Moore, acá, en el estado, y en el caso Mili, lo reflejo aquí, en la salida. La salida reflejo en las entradas, o sea, en la flecha, encima de la flecha. ¿Okay? Vamos a ver el ejemplo con un primer dispositivo secuencial que se llama contador ascendente de 2 bits. El contador ascendente de 2 bits es un dispositivo, o sea, tenemos una caja negra. Esta caja negra no tiene entrada, solamente una salida. En este caso, como es de 2 bits, tiene 2 salidas. ¿Y qué va a hacer este dispositivo? Bueno, este dispositivo, a medida que va pasando el tiempo, va a ir comportándose como un contador. Al terminar, los 2 bits vuelven a empezar. Y así sucesivamente. ¿Ok? Eso es un contador de 2 bits. El dispositivo que va a ir incrementándose constantemente de manera indefinida. Los circuitos secuenciales deben tener un control de estado común, o sea, puede ser un pulsador que yo le voy dando, cada vez que le doy cambia de estado, cada vez que le doy, o en vez de ser un pulsador puede ser una onda cuadrada que hace de pulsador, pero que de manera automática va cambiando. Si yo aquí le pongo un pulsador, cada vez que yo le doy, él va a cambiar al siguiente estado. Si está en 0, pasa a 1. Si está a 1, pasa a 2. Si está en 2, pasa a 3. Si lo quiero de manera automática, aquí le conecto una onda cuadrada. Cada vez que él vea el flanco, acuérdense que es el cambio de nivel. Cada vez que ve el flanco, él va a cambiar. Aquí estaba en 0, pasó a 1, aquí. Después pasa a 2, pasa a 3 y así sucesivamente. En ese caso de manera automática. Ahí no tengo que tocar nada, yo le doy. Simplemente si aquí tuvieran 2 LEDs, yo viera cambiando cómo esos LEDs van mostrando una secuencia binaria una secuencia binaria en cuenta ascendente. Entonces, vamos a representar en el diagrama, ojo bien acá, que estamos empezando, la primera vez que hacemos un diagrama aquí de estado. Vamos a hacerlo primero Moore, tipo Moore. Entonces yo aquí le pongo el estado 0, estoy en el estado inicial, estado 0, y la salida en este estado yo quiero que saque 0, 0.
Acuérdense que aquí abajo van las salidas, aquí va el estado que me encuentro, y luego la flecha me va a indicar el estado siguiente y las entradas. Como en este caso no hay entrada, o sea, siempre, bajo ninguna condición, porque cuando hay una entrada, hay una condición que te dice que voy para un lado o voy para el otro, dependiendo de las entradas. Como aquí no hay entradas, simplemente siempre voy a donde yo le voy a dibujar. ¿Cuál es donde yo le voy a dibujar acá? El estado 1. En el estado 1 la salida es 0, 1. Este circuito es uno de los más sencillos que hay secuenciales y coinciden los estados con la salida. Pero no es que sea así siempre, ¿no? No tiene nada que ver el estado con la salida, simplemente es una conciencia por ser uno de los más simples. Cuando estoy en el estado 1, yo quiero ir al estado 2. En el estado 2, la salida es 2, 0, 1, 0. Y cuando estoy en 2, quiero ir al estado 3, cuya salida es 3, 1, 1. Ahora bien, como yo quiero que siga contando, acuérdense que dije que una de las condiciones es que al llegar a 3 vuelva a empezar a 0. Entonces, de 3 voy a 0. Y ahí se queda así. Si yo no quisiera, por ejemplo, yo quiero que cuente de 0 a 3, pero al terminar se quede en 3, entonces hago algo así. Al llegar a 3 me quedo aquí. ¿Ven? Pero la condición del problema era que al terminar volviera a comenzar. Ok, una vez terminado este paso, estoy dándole los pasos de diseño. El primer paso, tú tienes que configurar la caja negra, tienes que saber la caja negra, lo que te están pidiendo, las entradas y las salidas del sistema. ¿Cuántas entradas y cuántas salidas hay en el sistema? ¿No? Eso es lo que tú estás diseñando. El segundo paso, entonces, es hacer el diagrama de estado, donde vamos a indicar cada uno de los estados, sus salidas y los caminos hacia donde va a ir yendo, o sea, de un estado a otro. ¿Okay? El tercer paso, entonces, es verificar cuántos flip-flops necesitamos. Necesitamos cuántos flip-flops. ¿Cuántos flip-flops se necesitan para implementar este sistema? ¿Cómo yo sé la cantidad de flip-flops que se necesitan? Bueno, cuento los estados y busco un valor, el número de flip-flops es igual, yo cuento los estados y el número de flip-flops debe ser igual o mayor que 2 a la n estados. O sea, le explico aquí. La cantidad de estados, el número de estados, tiene que ser menor, símbolo menor, o igual que 2 a la n tengo 4, son 4 estados, busco el número que se acerque más a que sea igual o menor que 2 a la n. El mayor número que se acerque a 2 a la n. Entonces esto me da que es 4. 2 a la n, 2 a la 2. 4, entonces es menor o igual que 2 a la 2. El número de flip-flop sería n.
acuerdo? Te recapitulo. Yo agarro, cuento todos los estados que hay, en este caso 4, y busco el número que se acerque más a 2 a la n, igual o menor. Pero digo que se acerque más porque yo puedo decir que 2 a la 3 también cumple con esa condición, ¿cierto? Yo también puedo decir que 4 es menor o igual que 2 a la 3, que da 8. Claro, va a funcionar, pero estoy usando un flip-flop de más. No tiene sentido, o sea, voy a gastar un componente más. Por eso que tengo que buscar el que se acerca más de los más pequeños, que más se acerque, que sea menor o igual. Si ya 2 a la 2 es igual que 4, ya es eso. Entonces, 2 a la 2, el n es el número de flip-flop. O sea, en este caso tendríamos entonces 2 flip-flop. Para representar 4 estados se necesitan 2 flip-flop. De manera intuitiva, de manera intuitiva, podemos entender que si un flip-flop es capaz de tener dos estados, 0 y 1, la combinación de flip-flop es la que me va a dar los estados. O sea, dos flip-flop es la combinación 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tres flip-flop es la combinación de los tres. Y por eso es que 2 a la n me va a dar el número de estados, eso intuitivamente. ¿Okay? Cuando yo tengo un flip-flop, puedo representar dos estados. Dos flip-flop, 4 estados. Tres flip-flop, 8 estados. 4 flip-flop, 16 estados. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, entendido esto, ya sabemos cuántos flip-flop se requieren. Paso a hacer la llamada tabla de estado o tabla de transición. ¿Okay? Esta es la tabla de transición o tabla de estado. ¿Cómo se hace la tabla de transición? Acuérdense los pasos. Primer paso, definir bien el problema, cuántas entradas y cuántas salidas. Segundo, hacer el diagrama de estado con sus respectivos estados, círculos, caminos. Tercer paso, cuántos flip-flops se necesitan, o sea, buscar la cantidad de flip-flops que son necesarios para representar esos 4 estados en este caso. Supimos que son 2, y entonces acá hacemos la tabla de transición, y la tabla de transición debe tener los siguientes columnas. Una columna que van a representar el estado actual. Otra columna que va a representar los estados siguientes, otras columnas, si hay más de un estado siguiente. En este caso hay solamente un estado siguiente porque la flecha va para un solo sitio. Pero vamos a ver que hay otros circuitos que las flechas van para 2, 3, 4 diferentes sitios. Entonces yo tengo que tener tantos estados siguientes como caminos tenga, posibilidad de camino. En este caso se ve más sencillo empezando. Tenemos solamente un estado siguiente. O sea, como tenemos un solo estado siguiente en cada estado que me encuentro, o sea, en un solo estado tengo un solo camino, no tengo para dónde ir. Por lo tanto, tengo un solo estado siguiente. Y otra columna que me va a representar la salida. Entonces, fíjense bien que aquí representamos las Q. ¿Qué son las Q? Son las Q de cada flip-flop. Acuérdense que el flip-flop tiene una salida Q y otra Q negada. ¿Se acuerdan los flip-flops? Si usamos, por ejemplo, tipo D, vamos a empezar utilizando tipo D, después les digo cómo se usan los demás. Si utilizo tipo D, entonces yo tengo aquí una salida Q y una salida Q negada. Esas son las salidas de los flip-flops. No del circuito, cuidado, no es la salida del circuito, ya definimos la salida del circuito. Esta es la salida del flip-flop. Entonces fíjense que aquí tiene un subíndice 1, se refiere a uno de los flip-flops, y el subíndice 0 se refiere al otro flip-flop. Acuérdense que eran dos. Y cuando pongo la T, esta T, se refiere al estado actual, el tiempo actual. Fíjense que en el otro le pongo T más 1, que se refiere al estado siguiente, o sea, un tiempo después. No importa de qué tiempo estamos hablando de segundos, de minutos, de horas, de días, no importa, la unidad que tú estés tomando, eso significa que es un tiempo después. ¿Okay? Y las salidas se representan con el símbolo que le quisiste dar, pues yo aquí le puse en la salida simplemente cuando hice el dibujo del sistema que estoy diseñando. Esto no es el flip-flop, cuidado, este es el sistema que no tiene entrada, pero tiene dos salidas. Bueno, entonces le quiero llamar a esas dos salidas S1 y S0.
Entonces, una vez que ya tengo dibujado la tabla de estado, vamos a llenar la tabla de estado. ¿Cómo se llena la tabla de estado? De la siguiente manera, fíjense. Este es el estado actual. Yo me sitúo en el estado actual. Yo me sitúo aquí. Voy a parar aquí en el estado 0. El estado 0, 0. Este es el estado 0, 0. Estado actual. Está en binario. Y aquí pude haber puesto como lo puse allá. 0, 1, 2, 3. También se puede poner así. Pero a los fines de después calcular, es mejor ponerlo en binario. Ya van a ver por qué. Entonces, si estoy en el estado 0, aquí me sitúo acá, yo veo en mi diseño a dónde voy, la flecha a dónde me lleva, y me dice, va al estado 1. Entonces yo aquí dibujo el estado siguiente, es el 1, 0, 1. ¿Ves? Es el estado siguiente, donde estoy, a dónde voy. Ahora, si estoy en el estado 1, estoy aquí en el estado 1, ahora me sitúo aquí. ¿Dónde me dice la flecha que voy? Al 2, ¿ves? Al estado 2. Acuérdense que la parte de arriba es el estado. Esto no son fracciones, esto es simplemente una representación. El estado de arriba es el estado, el número de arriba. Entonces, si estoy en 1, voy a 2. Si estoy en 2, fíjense que voy a 3. Es muy sencillo. Y si estoy en 3, voy al 0 de nuevo. Voy al 0. ¿Ves? Aquí llené la columna de los estados siguientes. Y la columna de la salida simplemente veo, observo lo que saca cada estado. Estoy en el estado 0, otra vez aquí. ¿Cuál es la salida? Bueno, 0, 0. Se supone que la primera voy a representar la S1. Y yo ahí tendría que haber puesto, por ejemplo, ponerlo aquí grande, 1 debía haber puesto algo así. Pero ya se sobreentiende, ¿no? En el orden. Yo había puesto aquí S1 igual a 0, S0 igual a 0. Eso sería este primer estado, el estado 0. Cuando pongo 0, 0, lo que estoy representando simplemente ese mismo, pero en orden S1, S0. Para hacerlo un poco más pequeño el dibujo. Pues. Nada. Entonces, la salida en el estado 0, este es el estado 0, acuérdense, estado 0, 0, 0, las salidas son 0, 0. En el estado 1, las salidas son 0, 1. En el estado 2, las salidas son 1, 0. Y en el estado 3, la salida es 1, 1. Fíjense que aquí coincide, como les dije, eso es simplemente una casualidad de este circuito que es muy sencillo. ¿Okay? Esta es una casualidad de este circuito que coinciden las salidas con los estados actuales. El estado actual coincide. No siempre es así. En los contadores normalmente pasa eso. Ok, entonces una vez que tengo listo la tabla de transición o tabla de estado, como se le llama, algunos autores le llaman tabla de transición, otros tablas de estado, una vez que está listo eso, pasamos, el siguiente paso es calcular las ecuaciones o las funciones de las entradas de los flip-flops. O sea, acuérdense que los flip-flops tienen, si es tipo D, acuérdense, estamos haciendo el primer ejemplo con tipo D. Aquí elijo el tipo, ¿no? En este momento yo elijo qué tipo de flip-flop voy a usar. Estoy eligiendo tipo D. Es el más sencillo de implementar ahorita. Pero como en ingeniería nada es gratis. O sea, el tipo D, vamos a ver que es mucho más fácil de implementar, pero el circuito generalmente queda más grande. En cambio, el JK es un flip-flop que me permite, es más trabajoso, pero una vez que lo tengo, va a ver que los circuitos son sumamente pequeños en comparación. Pero para empezar, vamos a hacer primero el tipo D. Yo elijo el tipo de flip-flop y entonces calculo las ecuaciones de la entrada. Acuérdense que el flip-flop es así, Q y Q negado. Entonces, el flip-flop es así, Q y Q negado. Estas entradas, lo que yo voy a poner en la entrada, porque las salidas yo las conozco. Pues las salidas las estoy poniendo acá, mira, el estado siguiente, estas son las salidas Q. Y estas son las salidas del estado actual. Yo lo que quiero saber es qué debo poner acá, qué lógica de control debo yo poner aquí en la entrada para que se comporte electrónicamente como el diseño que estoy haciendo, como un contador. Entonces voy a calcular las D de cada flip-flop. O sea, si son dos flip-flops, tengo que calcular dos ecuaciones D.
Para calcular esas ecuaciones, utilizo los mapas de Carnot. Algo parecido como utilizamos en los sistemas combinatorios, aquí también los usamos para calcular. Aunque aquí se llenan de una manera un poquito diferente, pero el cálculo del diagrama de Carnot es igualito. O sea, una vez que está hecho el diagrama o el mapa de Carnot, calcularlo con los estados adyacentes es exactamente igual. ¿Ok? Aquí tengo la tabla. Ahora, ¿cuántos diagramas de Carnot? Fíjense, son un diagrama de Carnot por cada flip-flop, o sea, por cada entrada. Si tenemos dos, son dos. O sea, que aquí tenemos entonces, esta es, por ejemplo, para la entrada de 1 y esta sería para la entrada de 0. Uno para cada flip-flop. ¿De qué tamaño? Bueno, el tamaño es de las Q, las variables son las Q, la salida de los flip-flop, y las entradas. Como aquí no hay entradas, acuérdense que no tenemos entrada en este circuito, entradas del sistema, de lo que estamos diseñando, no tenemos entrada, solamente salida, entonces son solamente las dos Q de los flip-flops. Entonces por eso que pongo aquí Q1 y Q0. Y también necesitamos flip-flop para calcular las ecuaciones de salida, la S1 y la S0. Ambas, los cuatro flip-flops son necesarios, dos para los cuatro diagramas de Carnot, dos para los flip-flops y dos para las salidas del sistema. ¿Cómo lo llenamos? Llenamos de la siguiente manera. Yo me voy a situar en el que voy a calcular, por ejemplo, Q1 si voy a calcular el de 1, este que está acá. Y voy a ver, en el caso de tipo D, a dónde cambia el valor. Si se mantiene en 0 o cambia a 0, pongo 0. Y si cambia a 1, pongo 1. Es directo. Fíjense, el Q1 en 0, 0. Me sitúo en 0, 0. Este primero es 0, 0. Es aquí. 0, 0. Este cuadrito. 0, 0. Estoy aquí. Ubiqué el cuadrito. 0, 0 me lo ubica el estado actual. 0, 0. Luego que lo ubica el estado actual, veo solamente el flip-flop que estoy calculando, el Q1 este. Y veo de dónde pasa del estado actual 0 al estado actual 0. Por lo tanto, allí va 0. Hago exactamente lo mismo con el siguiente estado. Estoy en el estado ahora 0, 1. O sea que sería, me ubico. 0, o sea, Q1 es 0, Q1 es 0, Q0 es 1. Entonces me ubico acá. Y veo qué pasa con el valor de 0. Fíjense que pasó a 1. Como pasó a 1, entonces pongo 1. Exactamente lo mismo. De acá, en el siguiente, de 1, pasa a 1, pongo 1, o se mantiene, pues. Es lo que queda al final, lo que voy a poner. Y de 1, cambia a 0. Entonces va a 0. Y ahí llené mi diagrama de cambio. Seguimos acá. Entonces, para hacer el siguiente diagrama, el siguiente mapa, entonces igualito que antes, de la misma manera, voy a situarme en el estado completo. El estado tengo que tomar los dos valores, porque me sitúo aquí, en este estado 0, 0, en el cuadro 0, 0, pero ahora me fijo en la columna Q0. Ya no veo la Q1, sino la Q0. Entonces veo qué pasa de aquí, qué pasa de aquí a la misma columna de Q0, acuérdense. Antes veíamos Q1, ahora de Q0 a Q0. Dice en este caso cambia de 0 a 1, entonces pongo 1. En el siguiente me sitúo en 0, 1, que sería aquí, en este cuadro. Aquí. Y veo qué pasa de 1 a 0. Entonces aquí va 0.
Ahora me sitúo en 2, 1, 0 aquí, 1, 0, y veo que pasa que de 0 voy a 1. ¿Ven? Pongo 1. Y finalmente estoy en 1, 1, y veo que pasa de 1 a 0. A 0. ¿Ok? Ahora, para llenar los diagramas de las salidas, son estas que están acá, S1 y S0. Entonces, simplemente, este más directo, simplemente, igual en el estado que estoy, estado 0, 0, aquí no tengo que ver el cambio, simplemente veo el valor directo. No me importa el cambio, sino el valor. Aquí da 0, en el estado 1, aquí da 0, en el estado 2, aquí da 1, y en el estado 3, aquí da 1. ¿Ok? Es lo mismo llenar la tabla directamente, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Okay? Cuidado de llenarla directamente, que cuando es más de una variable, no es seguidito, ¿no? Aquí sí es seguido, pero ya en 3 variables hay 0, 1, después salta a 3 y después a 2, porque es con numeración Gray. Pero bueno, mejor analizarlo que hacerlo mecánicamente. Si estoy en 0, entonces la salida es 0. Si estoy en 0, 0. Si estoy en 0, 1, la salida es 1. Aquí está el 1. Si estoy en 1, 0, la salida es 0. Y si estoy en 1, 1, la salida es 1. Y listo, ya llené todos los diagramas de Carnot. Y una vez llenos todos los diagramas de Carnot, calculo, pues. Bueno, una vez lleno o lo quieren ir haciendo uno a uno, no importa. Acuérdense que se agrupa en términos adyacentes. En este caso no puedo agrupar ninguno, simplemente los dejo así. Aquí sí puedo agrupar estos dos. Aquí puedo agrupar estos dos. Y aquí puedo agrupar estos dos. En este caso, aquí tengo que este, con respecto a este, tenemos que es Q1 negado, Q1 sin negar, perdón, por Q1, Q0 negado. Y está acá. Y este más Q1 negado, Q0 sin negar. Esto que ven acá, acuérdense que está en la forma XOR. El primero por el negado del segundo, más el primero negado por el segundo sin negar, eso es el XOR. O sea que esto puedo decir acá, pongo por acá, que D1 es igual a Q1 XOR Q0. Ok, aquí tengo entonces, en este caso, en esta otra ecuación, tengo que fíjense que Q1 se complementa, por lo tanto no va. Q0 es negado. Entonces, D0 es Q0 negado. La salida 1, vemos que va a Q1 directo. Y Q0 se complementa, por lo tanto no va. Y ese 0, la Q1 se va, queda Q0. Fíjense en esta salida, era como se esperaba. La salida S1 es directamente Q1. Bueno, porque yo dije que se repetía. Mira, Q1 es igualito a S1. Ahí está. Es igualito. Por lo tanto, era de esperarse que S1 fuese igual a Q1. Y de la misma manera, S0 es igual a Q0. Por eso da ese resultado. En el caso de D0 también vemos que era de esperarse, que era el negado de Q0. Vean que es el negado. Mira, aquí es 0, aquí es 1. Aquí es 1, aquí es 0. Aquí es 0, aquí es 1, y aquí es 1 y aquí es 0. Ahí se ve que es el negado.
Aquí tenemos entonces los resultados. Y una vez que tenemos el último paso, una vez que tenemos el resultado, pues es implementar el sistema, implementar el circuito, pues montarlo. Si es físicamente en el laboratorio, pues montarlo en el proto, con sus respectivos cables y compuertas. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Aquí nos dice que la D1, o sea, la entrada D1 se entiende que es del primer flip-flop, debo conectar la salida Q0 XOR la salida Q1. Okay, entonces hacemos ese dibujo. Aquí está ese dibujo. ¿Ven? Aquí repetí las ecuaciones para que la vean. Y fíjense que el dibujo es, miren. ¿Ok? Está pegado esto. Entonces, fíjense. Me dice D1, aquí está D1, miren, D1. D1, la entrada D1 debe ser un XOR entre Q0 XOR Q1. O sea que agarro Q0 de acá. Y está Q0, ¿eh? Es Q0. Este es el flip-flop 1. Y este es el flip-flop 2. 0, el flip-flop 0. Entonces agarro Q0 y lo llevo a una compuerta XOR. Y agarro Q1 y lo llevo a una compuerta XOR. La salida va de 1. Eso es lo que me dice la ecuación. Y la ecuación de 0, muy sencilla, es Q0 negado. Pero como ya yo tengo el negado en el mismo flip-flop, no le voy a poner negador. Si agarro y hago esto, miren, si agarro esto acá y le pongo un negador y lo pego acá, también funciona, claro, lógico. Pero si ya el flip-flop me está regalando el negado, no lo voy a poner negador, sino que simplemente lo tomo del negado y lo pego a la entrada, ¿ves? Y las salidas me dicen que son directamente Q1. Bueno, entonces aquí la agarro y aquí está la salida de S1 y aquí está la salida de S0. ¿Ok? Y debo conectar los dos flip-flops al mismo habilitador, como dije, para que todos, cada vez que yo cambie, este es el switch que yo le puedo poner, o es la onda cuadrada, cada vez que haya un cambio, todos los flip-flops cambien a la vez. Entonces, si observan, si se dan cuenta acá, esto que tengo aquí es mi caja negra. ¿Se acuerdan? Mi caja negra es todo esto es mi caja negra, miren, lo que había dibujado antes. Esta es mi caja negra, todo esto es mi caja negra. Yo había dibujado así. La caja negra, tengo dos salidas y la salida de control, o la entrada de control. Aquí tengo S1 y aquí tengo S0. ¿Ok? Entonces, todo lo que está dentro es mi diseño. Yo antes no sabía, ahí me dio el diseño. ¿Ok? Entonces, veamos si eso funciona como es. Acuérdense cuál era la tabla de la verdad de la tipo D. Del flip-flop tipo D. Cuando yo le ponía un 0, aquí salía un 0, y aquí un 1, y cuando le ponía un 1, aquí salía un 1 y un 0. ¿Ok? Sabemos que la entrada habilitadora, suponemos que está habilitado. Entonces veamos, empezamos en cualquiera, empezamos en la salida 0, 0. ¿Ok? Entonces fíjense, este 0 aquí está en la entrada del XOR. Y este 0 está en la entrada de este otro XOR. Y este 0, aquí está negado, y está en esta entrada. 0 o 0 es 0, ¿verdad? Fíjense, antes del flip-flop, la entrada está el estado siguiente. Aquí está el estado actual. El estado actual es 0, 0, ¿ves? ¿Y qué venía después de 0, 0? El 0, 1. Aquí está el estado siguiente. Cuando yo hago clock, cuando hago aquí, lo que hace es que lo que está en la entrada actúa y se pone en la salida, pues se guarda. El clock es para guardar en el flip-flop. Entonces, cuando yo hago clock,
deja de estar este 0 acá y este 0 acá y pasa este nuevo 0, aunque sea igual, pero este es el que está pasando, y este 1. ¿Ves? Entonces pasó ahora a 0, 1, que era lo que queríamos, de 0 a 1. Y automáticamente este 1 se ve reflejado acá, mira. Aquí se ve el 1. Este 1 que está acá, este 1, se viene para acá. Y evidentemente este 0, este se convierte en 0 porque es el negado. Este 1 viene acá, este 0 sigue siendo 0, y aquí tengo ahora el XOR de 0 y 1, ya no es 0, sino ahora es 1. Y este que está aquí es un 0, ya no es 1, ahora es 0. ¿Ves? Otra vez tenemos reflejado el estado actual, o sea, el valor que tiene la salida en este momento, y aquí está el estado siguiente. Ve, aquí estamos en 1 y aquí el estado siguiente es 2. Cuando le doy clock, otra vez el siguiente clock, o el siguiente pulso otra vez el interruptor, este 1 pasa para acá, este se borra, este 0 pasa para acá, este se borra, y ahora tengo el número 2. Y automáticamente otra vez todo se reordena. A sus valores aquí 1, este 0, que ahora es 0 acá, se viene para acá, este 1 viene para acá, y este 1, que es el negado del otro, viene para acá. El OR o el XOR de 0 y 1, 0 o 1, da 1. Entonces, otra vez tenemos el estado siguiente acá. Miren, el estado actual 1, 0, que es 2. El estado siguiente es 1, 1, que es 3. Le doy otro clock aquí. Otra vez. Y este 1 pasa para acá. ¿Okay? Aquí voy a seguirlo aquí abajo. 1. Y este 1 pasa para acá. Y ahora tengo el estado 1, 1. Y automáticamente otra vez estos valores se vienen para acá. Este 1 viene para acá. Y este es 0 porque es el negado, viene para acá. Y veamos entonces cuál es el estado siguiente. 1 o 1 da 0 porque es un XOR, acuérdense. 1 o 1 da 0. Y entonces aquí tenemos el estado actual 1, 1, el estado siguiente 0, 0. Ve, va a volver a empezar. Cuando vuelvo a hacer otra vez un clock aquí, automáticamente este 0 pasa para acá. Ya no está el 1 aquí, sino que ahora tiene un 0. Este 0 se refleja aquí como 1. Y repite entonces todos los pasos. Aquí se va a ver que empieza a repetir. Este 0 está acá. Este 0 está acá. Y este 1 está acá. 0 o 0 da 0 y aquí empieza a repetir otra vez los pasos. Ya estamos en 0 y otra vez viene 1, viene 2, viene 3 y él se va a quedar ahí contando indefinidamente. El siguiente ejemplo ahora es un contador, el mismo contador de 2 bits, pero vamos a hacerlo reversible. O sea, vamos a ponerle una entrada. Esa entrada, cuando tiene un valor, él va a contar ascendente. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 3. Cuando tiene otro valor, él va a contar descendente. 1, 0, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1. Ok, entonces vamos a definir ahora nuestra cajita negra, igualito que antes. Pero ahora sí tenemos una entrada que vamos a llamarle esa entrada X. Y seguimos teniendo las dos salidas, S1 y S0. Y todavía no sabemos qué hay aquí adentro. ¿Ok? Y tenemos nuestro reloj común de todo, nuestro clock. Ahora, ¿cómo sería? Bueno, vamos a definir que cuando X es igual a 1, es ascendente. Y cuando X igual a 0, descendente. Entonces ahora tengo una condicional. Fíjense que hay una entrada genera dos caminos condicionales, o 0, 1. Dos entradas genera 4 caminos condicionales. 3 entradas, 8 caminos condicionales. Así, ¿no? Siempre potencia de 2. Entonces,
¿Por qué dos caminos? Porque si yo estoy en uno y la entrada, que puede ser aquí un switchecito, cualquier, un interruptor, que me pone 0 o 1. Si la entrada es 1 y yo estoy en 1, el siguiente estado es 2. Pero si la entrada es 0 y estoy en 1, el siguiente estado es 0. O sea, yo cambio el siguiente estado dependiendo de lo que estoy previamente, ¿no? O sea, no es lo mismo si estoy en 2 que si estoy en 1. Porque si estoy en 2, el estado siguiente es 3, pero si estoy en 1, el estado siguiente es 2. Por eso decía que dependía de la historia. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a hacer. Son los mismos 4 estados, es igualito. Es igual, estoy en 0, la salida es 0. La diferencia es que ahora tengo una flecha de ascenso ascendente cuando x es igual a 1. Fíjate, x igual a 1, sí. Entonces me voy a un estado 1 cuya salida es 1. Mientras la entrada siga siendo 1, mientras x sea 1, él sigue ascendiendo siempre. ¿Ves? Ahora, si yo estoy en cualquier estado, si estoy en 1, por ejemplo, y en cambio la entrada es 0, si yo estoy acá situado en 1 y la entrada es 0, me voy de descenso. Lo mismo aquí, si estoy en 0 y la entrada es 0, me voy a 3. Y si estoy en 3 y la entrada es 0, me voy a 2. Y si estoy en 2 y la entrada es 0, me voy a 1. ¿Ven? No tiene nada, puro sentido común, no tiene nada complicado acá. ¿Ven? Entonces, fíjense, no importa donde yo me encuentre, yo lo que tengo que ver es cuál es la entrada. Si es la entrada, voy para un lado, y si es la entrada diferente, voy a otro lado. ¿Okay? Siguiente paso, acuérdense cuántos flip-flops se necesitan. Bueno, como son los mismos 4 estados, necesitamos igual los 2 flip-flops. Siguiente paso, entonces ya he definido los flip-flops, ¿qué tipo voy a usar? Si voy a usar JK o usar D, que por ahora los ejemplos estoy haciendo en tipo D, luego lo vamos a hacer con JK para que vean cómo se hace. Entonces, el tercer paso, ya definido los flip-flops, con ese primer paso es plantear el problema, segundo paso hacer el diagrama de estado, tercer paso definir los flip-flops, cuáles y cuántos. El siguiente paso, entonces, vamos a hacer la tabla de transición o tabla de estado. Y en este caso, acuérdense que el anterior tenía solamente un estado siguiente. Aquí tenemos 2 columnas de estado siguiente, porque fíjense que es estado siguiente cuando x igual a 0 y estado siguiente cuando x igual a 1. El anterior no tenía esta, porque no teníamos entradas, no tenía nada de esto. Era esta, esta y esta. Pero acá sí tengo, porque la x me genera un camino diferente ayer, porque si estoy en 0, estoy aquí, y x igual a 0, que es la primera columna, ¿a dónde voy? A 3. Pero si x igual a 1, me voy a 1. Fíjense que el estado siguiente es diferente, por lo tanto tengo que tener 2 posibles caminos, o 2 columnas de estado siguiente. Si estoy en 1, me sitúo en 1 y veo qué pasa con x igual a 0. Mira, tengo que ver en la flechita. El diseño radica en este diagrama. Una vez que ya hice este diagrama, lo demás prácticamente carpintería, como dicen. O sea, es una cosa mecánica pasar. Pero cuando tú piensas de verdad lo que debe hacer el sistema, esa, la parte de diseño, es esto. Esto es el diseño del sistema. Ya una vez que yo tengo el diseño hecho, pasar de aquí a acá es simplemente seguir las reglas, más nada. Se supone que ya de aquí para acá no hay ninguna complicación. Lo que puede haber es de repente que te equivocaste porque te confundiste un 0 y un 1, pero más nada. Pero es simplemente una parte mecánica. Ya lo que tienes que hacer es situarte en el estado, en este caso 1, y ver a dónde van las flechas que pusiste. Si x igual a 0, voy a 0, entonces pongo 0. Si x igual a 1, voy a 2, entonces pongo 2. Si estoy en 2, si x igual a 0, voy a 1. Si x igual a 1, voy a 3. Y si estoy en 3, si x igual a 0, aquí estoy en 3, x igual a 0, es descendente. Me voy a 2.
Si estoy en 3 y x igual a 1 es ascendente, voy a 0. Y fíjense que la salida es exactamente igual, porque las salidas no han cambiado, dependen del estado. En 0 es 0, en 1 es 1, en 2 es 2, y en 3 es 3. Fíjense que las salidas no cambiaron. Depende de cómo yo llegué a esa salida, lo que cambió, los caminos, pero en el estado es exactamente lo mismo. Aquí tengo entonces el cuadro montado bien, con sus respectivos estados siguientes. Siguiente paso, ¿qué era? Bueno, ¿cuántos diagramas de Carnot? Porque tengo que calcular las ecuaciones de entrada. ¿Cuántos diagramas de Carnot? Bueno, habíamos dicho que son tantos diagramas de Carnot como flip-flop haya. En el caso de tipo D, JK vamos a ver que es el doble, pero en tipo D es un flip-flop, un Carnot, un diagrama de Carnot por cada flip-flop y un diagrama de Carnot por cada salida. En este caso tenemos dos flip-flops, son dos diagramas de Carnot por los flip-flops y dos diagramas de Carnot por la salida, son 4. Igual que antes, no ha cambiado. Lo que cambia es el tamaño de los diagramas de Carnot, que en el caso de los flip-flop ahora son de 3 variables porque teníamos las 2Q, más les había dicho que era la entrada. ¿Okay? Entonces ahora cada uno de esos diagramas, aquí lo tengo ya, no puse la lámina sin montar, serían así. Lo voy a dibujar acá para que vean. Tendría que hacer un diagrama de 3 variables, algo así. Tres variables, donde aquí voy a poner la Q1, aquí voy a poner la Q0, y le voy a agregar adicionalmente al ejemplo anterior la X, porque tengo una entrada y tengo que poner todas las entradas que haya para que haya solamente una X. Y bueno, relleno igual 0, 1, 0, 0 acá, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y voy rellenando. Si esta es la que voy a calcular es de 1, igualito me sitúo, digo, estoy en 0, 0 cuando X igual a 0. Entonces 0, 0, X igual a 0 sería este primer cuadro. ¿Qué pasó? Si estoy analizando de 1, ¿qué pasa aquí de acá? Acá cambió a 1. Entonces pongo 1. Si estoy en el mismo estado, pero la X igual a 1, sería esta otra columna. ¿Qué pasó? Fue 0. Ahora, si estoy en 0, 1, y la entrada es 0, estoy acá. ¿Qué pasó? Es 0. Y aquí es 1. ¿Qué pasa en el siguiente? En el siguiente es 0. Miren acá, 0, 1. 0, 1. Y después otra vez 1, 0. 1, 0. ¿Okay? Le quedó feito aquí. Pues nada más podemos agrupar acá así. Y calculamos la ecuación. ¿Okay? Entonces tenemos los resultados son estos que tenemos acá. ¿Ok? Aquí tenemos abajo la que hice, la que acabo de hacer, miren, acá. Y dan estos 4, pero estas cuatro variables así, separadas, da algo parecido cuando hicimos el sumador completo. No sé si se acuerdan, que era algo parecido. No digo que el sumador completo era algo así. El sumador completo era una de las variables, el sumador completo daba así. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. O sea, es parecido, pero tiene, donde están los ceros está el 1 y donde está el 1 están los ceros. Es como el negado de ese. En este caso, también daba un número así grande, pero yo les expliqué en ese momento, sacando factor común, llegamos a una manipulación con XOR y se me reducía a que de 1, en este caso, si este fuese de 1, daba, bueno, en el caso de del sumasumador era X, XOR Y, XOR Z, por decir algo aquí, 3 variables cualquiera. Pues en este caso, al estar negado, da negada. Haciendo todo eso que ya lo hice, ya se lo expliqué en aquel momento, es exactamente lo mismo, pero aquí en este caso da negado. Entonces este resultado aquí, que es más fácil de implementar con XOR que implementarlo de arriba, que es muy largo. ¿Okay? En el caso del segundo diagrama, me da más sencillo, me da que de 0 es igual a Q0 negado y lo vemos acá. ¿Okay? Lo observamos directamente, vemos que cada una de las salidas, cuando es 0, 0, 0, es 1.
0, 0, 0 es 1. Fíjense que el Q0 está negado siempre. Q0 está negado siempre. ¿Ves? 0, aquí es 1. 1, aquí es 0. Igual en esta columna. 0, aquí es 1. 1, aquí es 0. 0, aquí es 1. O sea, son estas con respecto a esta. ¿Ven? Queda negado. Claro, si me diera cuenta inmediatamente que es así, no tengo ni que hacer diagrama de Carnot. Diagrama de Carnot es la herramienta que me lleva a eso, pero como estos son circuitos todavía empezando muy sencillos, se ven directamente. Pero si no los veo, pues simplemente hago mi diagrama de Carnot. Y las salidas, si observan, es exactamente las mismas que en el ejemplo anterior, porque yo les acabo de mencionar de que las salidas son iguales. No ha cambiado, porque las salidas dependen del estado. Aquí están la misma ecuación. Cuando montamos ese circuito, ¿ok? Tenemos acá este circuito. Aquí lo que cambió es que el EXOR es de 3 entradas y tengo la entrada X acá. Otra vez, si yo fuese a ver mi caja negra es esto que tengo acá. Esta es mi caja negra, lo que yo no sabía que había dentro, lo acabo de diseñar. Yo no sabía que antes, yo lo único que sabía era que era una entrada X, dos salidas S1 y S0 y una entrada de clock, que es el control de paso de estado. Ese es el que me permite cambiar de un estado a otro. Entonces, una vez que ya yo lo calculé y me dio, pues me da el siguiente circuito. Y bueno, y el funcionamiento, pues podemos correr, va a ser exactamente lo mismo. Veamos si estamos, por ejemplo, en 1. Podemos estar en cualquier cosa. Vamos a suponer que estemos en 1. O empezamos en 0, como quiera. Por cierto, los flip-flop comerciales, hay flip-flop que vienen de esta manera. Tenemos la entrada D. Esto es importante que lo sepan para cuando vayan al laboratorio. La entrada Q, la salida Q negado y la salida Q, la entrada de clock, que es el control de... Y adicionalmente, los flip-flop, muchos de los flip-flop que vienen comercialmente con el valor, con dos controles adicionales que se llaman preset y clear. Eso lo que me permiten es cuando yo le pongo 0 a eso, si le pongo 0 a este que dice clear, inicializo el flip-flop, pongo en 0. Eso es como cuando yo tengo un diseño y hay, por ejemplo, 5 o 6 flip-flop, yo le conecto a todos ese mismo cablecito para ponerle un pulsador como para empezarlo, para estar seguro que está en 0, que está en el estado 0, para que no empiece en cualquier estado loco. Y el preset es que en algunos casos si yo lo quiero poner en 1. Set en electrónica digital significa 1 y clear significa poner 0. No es una entrada OR, es una entrada NOR. Aquí está negado, miren. Yo dibujé mal acá, es negado, miren. Está negado acá. Está hecho bien mi diseño. Lo que hice fue dibujar mal. Esto es negado aquí. Discúlpenme ahí. Vuelvo a explicar otra vez. Cuando es 0, 0, entonces tengo esta entrada. Cuando X es 0, la entrada es 0, 0 o 0, o 0 da 0, pero el negado da 1. Por eso cuando es 0, yo quería que fuese a 1, 1. En cambio, cuando la entrada es 1, 1 o 0 da 1 el negado, porque es OR negado, da 0. Entonces cuando es 1, el estado siguiente es 1. ¿Ok? Entonces ahí se cumple que eso funciona. Y si hacemos todo el recorrido, pues funciona igual que el anterior.